con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Sí, Señor. Declaro, hermano, que usted es hijo de Dios. Amén. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Decláralo, hermano. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy
Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Te damos gracias, Señor, por hacernos tus hijos, Señor. Démosle un aplauso grande al Señor. Podemos sentarnos, mis hermanos. Vamos inmediatamente a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que como yo soy, así mismo actúo. Hago lo que yo soy, lo reflejo. Soy lo que yo hago. Lamentablemente la tradición nos ha vendido imágenes erradas y estas han prosperado en nosotros. No tanto porque nos hayan tanto manipulado, sino por el tiempo. Porque cuando una mentira persevera en tanto tiempo, se convierte en una verdad, termina siendo una verdad. Cuando una mentira se repite tanto y tanto, decía Churchill, presidente de la Gran Bretaña alguna vez, cuando ya pasa más de 50,000 veces que se dice una mentira, se convierte en una verdad. Todo el mundo termina creyendo. Hasta él mismo se cree. Este es inclusive un principio hasta bíblico. La Biblia dice que la fe, es decir, el creer, viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, sí es buena oírla y obedecerla continuamente. A medida que nosotros la oímos y la obedecemos, la palabra de Dios se convierte en realidad para nosotros, para nuestras vidas. Amén. Bien, la palabra de Dios nos invita en el libro de Colosenses, y hermanos, como soy, obro. Esto es importante. Colosenses capítulo 2, versículo del 10 al 15. El ser humano generalmente hace cosas porque quiere ser. Mas la palabra de Dios nos indica y nos enseña que nosotros somos, y por lo que somos es que hacemos obras. Amén. Es muy diferente, aunque es la misma situación, pero el proceso es al contrario. Cambiar el proceso genera un caos y danella la palabra de Dios, danella el propósito de Dios, cambia el sentido en muchos aspectos. Estamos hablando propio de este. Vamos a leer este texto con la ayuda de Dios. Dice la palabra de Dios así: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestro cuerpo, de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, del 10 al 15. Bien, mis hermanos, tengamos en cuenta esto tan importante, mis hermanos, que nosotros como somos, obramos. Es eso, nosotros, dependiendo de lo que usted y yo seamos, así mismo es que obramos. Si una persona, digamos, tiene un ejemplo de un tiburón obra conforme a lo que él es, ¿cierto? Un perro obra conforme a lo que él es, de acuerdo a su naturaleza. Nosotros debemos obrar conforme a la naturaleza. Usted no ve a una persona por ahí andando ladrando, wow, 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 no, porque él es una persona. Él tiene una naturaleza, un aspecto, un diseño original diferente al perro. Ni tampoco usted ve un perro por ahí hablándole a la persona. Había un hombre que se llamaba Mark Smith, el campeón mundial de los Juegos Olímpicos de natación, muy conocido, muchos años, fue triunfal de medalla de oro, porque le llamaban el tiburón de oro, porque él nadaba como un tiburón, pero era como un tiburón, no que él era un tiburón. Su aspecto era como un tiburón, lo diseñaron prácticamente desde niño para que fuera un nadador así de esas características, pero no era un tiburón, este era un ser humano.
le llamaban así el tiburón de oro, por la agilidad con que bañaba, con que nadaba, pero cada uno en su especie, ¿cierto? Un mico anda de árbol en árbol saltando, él no necesita andar en carretera porque su naturaleza, lo que él es, lo conduce a andar de esa manera, ¿cierto? Es inútil que usted le haga una carretera derechita para que le rinda más y el mico va a andar por la carretera. No, él no necesita eso, él se prende de los árboles y va de salto en salto porque esa es su naturaleza. Lo que él es, así hace. Esa es la ley, esa es la norma, ¿cierto? A veces nosotros la queremos cambiar, queremos primero hacer para poder ser y no es así. Yo, como ustedes, no ando así de palo en palo y de rama en rama, porque no soy un mico, o sí lo soy, hermano. Parezco bastante, pero no lo soy, no digan que no lo soy, aunque sea parecido, pero no lo soy. Entonces, como no lo soy, tengo que andar como por donde andan las personas, como eres. ¿Alguna vez te has preguntado, yo quién soy? Hoy es el día de preguntarse, ¿quién soy yo? Eso es importante, mis hermanos. ¿Quién soy yo? Hoy es el día de preguntarse, pero no como una pregunta para llenar la mente, el intelecto de conocimiento, sino como para llenar el ser de conciencia. ¿Quién soy yo? Porque como tú eres, así vas a actuar. Lo hemos visto, acabé de mostrarlo con la ley. Esa es la ley, mis hermanos. Lo que es, tiene el diseño para que sea efectivo en lo que hace. Y esto tiene que ver con propósito. Porque cuando uno hace algo, le hace un diseño, lo hace con un propósito. ¿Quiénes somos nosotros? Usted y yo tenemos todas las cosas necesarias y suficientes para obtener y lograr el propósito con eficiencia con el cual o por el cual fuimos diseñados. Hay un engaño por ahí en la vida que dice, no, es que a usted le falta, usted está incompleto. Pero la palabra ahorita nos corrige, lo hemos leído. Completo, y empezaba a decir lo que hemos leído, completo estamos en Cristo Jesús. Completo, a usted no le falta nada, mi hermano, ni a mí. Nosotros vivimos desesperados tratando de hacer, porque creemos que haciendo entonces somos. Y es por el contrario, somos porque hacemos. ¿Entendemos, iglesia? Nosotros lo que hacemos no nos conduce a hacer. El hacer, el ser como persona es lo que nos conduce a actuar. Y de eso depende el propósito. Un martillo, si tuviera conciencia, él sabe cuál es su propósito. Golpear. O si son de esos martillos que tienen el garfio, sacar los clavos. Usted le ve el diseño que tiene. El que lo diseñó aposta para que él golpee. Y lo hace con facilidad, lo hace con eficiencia, porque ese es el diseño de él. Ahora viene a mi imagen un hacha que vi una vez, hace por lo menos unos 40 años atrás, vi un hacha que solo le había visto en películas, y se ve todavía solo en películas. Es un hacha muy especial. ¿Saben lo que es un hacha, verdad? La que se usa para tumbar árboles o romper muros. Resulta que esta hacha me la mostró un muchacho, un amigo, compañero de la universidad, que era superintendente del aeropuerto. Y me llamó la atención y yo me paré delante del hacha y le dije, mira, ¿y esa hacha? Pues, tan rara esa hacha, y así tan grande y tan potente. Se veía que era potente esa hacha. Me dice que esa hacha la usamos nosotros, la tenemos de emergencia, porque si hay que abrir un avión, escuchen bien, un avión, con esa hacha lo abrimos. Impresionante, con esa hacha la abrimos. Cuando nos obligan a tener ese tipo de hacha, tal vez porque era por allá en nuestros países, a lo mejor hoy en día con rayo láser, qué sé yo, lo pueden abrir, porque a veces se encastran las personas dentro de los aviones en accidentes. Si alguna vez usted ha visto que las puertas no se abren, y entonces de alguna manera hay que abrir para ver a quién se salva, de los que están adentro. Esa hacha es tan potente que corta la lámina del avión como que si fuera papel, mis hermanos. Recuerdo que él me habló de unas características del hacha que tenía. El mango es una cosa así curva que es súper aerodinámico, de tal manera que con poca fuerza ella descarga una potencia al objetivo enorme.
La punta del hacha es de tusteno, que es el elemento más duro que existía en aquel tiempo. No lo hacían de diamante porque era demasiado costoso, porque el diamante es el material más fuerte que existe, más resistente, más duro. El segundo era el tusteno, y el material que él usaban era el tusteno. Tenía un peso especial en la punta propio para descargar el golpe. Era un diseño, porque el que la diseñó conforme al propósito. ¿Se entiende, mis hermanos? Usted ha sido diseñado con un propósito. Denle un aplauso al que lo diseñó, mis hermanos, porque usted fue muy bien diseñado. De una cosa estoy cierto, que usted ha sido bien diseñado. Hemos sido bien diseñados para el propósito. De pronto, si usted va a usar esa hacha como una cuchara para comer, no le va a servir porque ese no fue el propósito. Se vuelve un enredo. Es más, imagínense una cosa de esa. Hay que usarla para el propósito. Por eso cuando nosotros no entendemos el propósito, no somos eficientes. Terminamos de una u otra manera haciendo mal uso de todas las características que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Por eso es bueno volvernos a preguntar, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú, mi hermano? Y aquí entra el propósito. ¿Usted quién es? ¿Usted sabe quién es usted? Amén. En el texto que hemos leído, Colosenses 2:10, hacen muchas observaciones. En el versículo 10 dice, en Cristo estamos completos. En Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Usted no está completo en el vicio. Hay gente que está completo, pero en la perdición, en alguna cosa negativa. Usted y yo estamos completos es en Él, en Cristo. Y a la vez evidencia el escritor que Cristo es el principal, es la cabeza de toda potestad, es la cabeza de todo imperio, de todo gobierno. Es decir, que usted y yo estamos completos en aquel que lo llena todo en todo. Aleluya. Estamos completos en el mejor de lo mejor. No es que usted está completo, no lo soy, en cualquier cosita por ahí pequeña, o en algún vicio, o en alguna cosa negativa. No, estamos completos en Cristo. Y Cristo, dice la palabra de Dios, lo llena todo en todo. En otras palabras, estamos completos en el duro. Usted está ahí junto con Él, en Cristo. Ya usted seguramente se ha dado la respuesta a sí mismo, ¿quién soy yo? Si usted da una respuesta pensando en usted mismo, la respuesta es negativa. Sale bochado, es pobre. Usted debe hacerse la pregunta claramente y profunda. ¿Quién soy yo en Cristo? Porque una cosa es en Cristo y otra cosa es en usted mismo. Usted en usted mismo puede ser un duro, un fuerte, una celebridad. O puede ser un ingeniero, o puede ser por allá un plebeyo, puede ser un don nadie en usted mismo, pero en Cristo, usted es un grande, mis hermanos. La Biblia dice que en Cristo, en Génesis 1:29, fuimos hechos a imagen del Padre. O sea, usted y yo tenemos la imagen del Padre. En Cristo soy protegido. En Cristo soy prosperado. En Cristo soy estimado. O sea, en Cristo usted y yo tenemos un alto precio. En Cristo somos purificados. En Cristo somos testigos. En Cristo somos sanados. En Cristo somos como la niña de sus ojos. En Cristo soy especial tesoro. En Cristo soy sal de la tierra. En Cristo soy la luz del mundo. En Cristo soy valorado. Qué hermoso. En Cristo usted es valorado. Dígale al que está al lado. Usted es valorado en Cristo. En Cristo usted es un valiente. Mateo 11:12. En Cristo soy hijo de Dios. La hermana cantaba aposta, y a la fin le pido el favor de este mensaje volverlo a cantar, que ya no somos esclavos del temor, sino que somos hijos de Dios. Pero ser hijo de Dios no en sí mismo, sino en Cristo. A los que creen, a los que lo aceptaron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, usted en Cristo es un grande. En Cristo usted es elegido
Usted es amigo de Cristo, es limpio. Usted es elegido por Cristo para llevar fruto. Usted es un testigo personal de Cristo. Usted es siervo de justicia. Usted y yo somos siervos de Dios, hijos de Dios experimentalmente. Dios es nuestro Padre. Somos coherederos con Cristo, compartiendo su herencia con Él. Somos más que vencedores por medio de aquel, de Jesucristo, que nos amó. Lo justo es que si nosotros, para tomar uno cualquiera, somos más que un vencedor, tenemos que comportarnos como un vencedor. O sea, yo hago las cosas de un vencedor porque soy un vencedor. Y no empiezo a hacer cosas para ser un vencedor porque ya lo soy en Cristo. Por eso es importante identificarnos y entender esto, iglesia. ¿Quién soy yo en Cristo? Si yo soy en Cristo una nueva criatura, debo comportarme como una nueva criatura. Por eso, como yo soy, así hago. Pero usted observe la mayoría de los relatos de la Biblia. Todos parten del hecho ¿qué tengo que hacer? En vez de partir del hecho ¿quién soy yo para hacer lo que quiero hacer? Parten del hecho de decir ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dijo un hombre a Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Jesús le dijo, no, los mandamientos conoce, etc. Algo más. Porque la gente cree que debe hacer algo para ser salvo. Tú no debes hacer nada. Porque la salvación no se obtiene por el hacer. No, se tiene por el ser. Nosotros somos salvos porque somos hijos de Dios. ¿Entendemos, iglesia? No hay nada que pueda hacer el hombre que lo lleve a ser salvo. Si no, la gente estaría una romería haciendo esas cosas. Pero el mismo Espíritu sabe que no puede hacer nada. La tradición nos enseñó otras cosas. Nosotros somos salvos porque somos hijos de Dios. Y como hijos somos herederos. Porque la salvación se tiene por herencia. Se trata de entrar a un reino que no era nuestro, que no se puede conquistar por fuerza humana. La única forma de hacer parte del reino es siendo heredero. La palabra de Dios es clara, mencionando y diferenciando que hay dos lugares. Cualquiera que usted quiera darle el nombre. El reino de Dios, o el reino en los cielos, se le puede llamar como usted quiera. Hay un lugar, muy claro lo define la palabra de Dios. Y hay otro lugar que le llaman el reino de las tinieblas. Son dos lugares diferentes. Otro le llaman el infierno, le llaman como usted le llame, el mundo. Pero hay dos lugares diferentes, no es el mismo lugar. Porque si fuera el mismo lugar, la palabra de Dios no diría en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que Dios nos rescató y nos sacó de allá de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Si fuera lo mismo, Él no nos va a trasladar a otro lugar. Hay dos lugares diferentes, mis hermanos. Por eso la palabra de Dios dice, si estás acá en las tinieblas, compórtate como que si estás en las tinieblas. Pero si estás acá en el reino de tu amado Hijo, debemos de comportarnos como se comportan los que están en el reino de su amado Hijo. Esto no tiene que ver con la salvación. Mucha gente está salva en el reino del amado Hijo, pero no se comporta como se debe comportar en el reino. No conoce las normas del reino, no las obedece, no las quiere obedecer, no les interesa. Y lo que estamos pretendiendo con esta enseñanza, y estoy seguro que el Espíritu Santo está enseñando, es esto, que conozcamos las reglas, las normas del reino, las cumplamos y las obedezcamos para que se dé lo que está escrito en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Porque si nosotros, verdad, vamos a leerlo y nosotros vamos a entender que conociendo esto, vamos propio a vivir y a disfrutar de las normas del reino de su amado Hijo. Romanos 12, 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Muchas personas no experimentan propio el reino porque no son eficientes, no lo experimentan, por lo que vamos a explicar aquí también enseguida. Así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentar el cuerpo en sacrificio vivo quiere decir entrega ese cuerpo. Entrégalo. Eso es lo que el hombre no quiere hacer, entregar el cuerpo, que es la misma expresión que encontramos en Colosenses. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios agradable y perfecta se hace en su reino. Amén. Amén. ¿Lo entendemos, iglesia? Recordemos que cuando Jesucristo le pidieron los discípulos que le enseñaran a orar, Él dijo: pidan al Padre que se haga su voluntad y que venga su reino. Porque la voluntad de Dios se hace en su reino. En el reino de Dios se hace solo la voluntad de Dios. En el mundo, en usted, en los que quiera que no esté en el reino, hace usted su propia voluntad. Pero en el cielo se hace lo que Dios diga. La voluntad de Dios se hace en el reino. Y esa voluntad de Dios la podemos experimentar nosotros, porque hemos dicho que estamos en el reino. Pero si estamos en el reino, ¿cómo es que no experimentamos, no vivimos esa voluntad de Dios? Porque no conocemos las normas del reino, porque no nos sometemos a ella. Yo he dado ejemplos prácticos porque la vida nos muestra, mis hermanos, muchos ejemplos. En la vida práctica, si uno va al reino de Inglaterra, el reino de la Gran Bretaña, que es el nombre correcto, el Reino Unido de la Gran Bretaña, usted se somete a las normas del Reino Unido de la Gran Bretaña y empieza a gozar de todos los beneficios del reino. Pero si usted no se somete a las normas del reino de la Gran Bretaña, muy seguramente, aunque esté en el reino, no va a gozar de los beneficios del reino. ¿Se entiende, verdad? Pero tiene que conocerlos, tiene que obedecerlos para poder gozar de todos los beneficios del reino. Por eso es que hay personas que yendo al Reino Unido de la Gran Bretaña, en 3, 4, 5, 6 años se vuelven riquísimos, si lo guardan desde el punto de vista económico, porque se sometieron al reino. Por ejemplo, allá es obligación estudiar, pero hay gente que llega y no estudia. Y entonces empieza a verse la diferencia entre aquel que está cumpliendo las normas del reino y aquel que no las cumple. Yo di un ejemplo de una ragazza, que la conocemos, una persona que me presentó a la Lidia, que se fue a Alemania, se sometió a las normas alemanas. Allá hay muchas normas que ayudan mucho a la integración. Se integró, fue a la universidad, hizo una segunda carrera, después hizo otra carrera. Es gratis, es obligación estudiar, pero hay gente que aún siendo obligación no lo hacen, buscan la manera y a la astucia de eludir, imagínense, de eludir la bendición, porque le fastidia las normas del reino. Y entonces esta niña hoy prosperó. Un par de años que fuimos, yo le explicaba alguna vez a ustedes, nos hospedamos en la casa de ella y la casa vale 3 millones de euros. Le han ofrecido 3 millones de euros y el esposo dijo: si me dan 4 millones y medio la vendo. 4 millones y medio. Por la gran diferencia, porque ella se sometió a las normas del reino. Eso nos pasaría a nosotros. La Biblia dice: queréis experimentar las normas, las ventajas, las bendiciones del reino. Es lo que hemos leído. Dice: para que experimentéis las bendiciones, las características del reino. Para poder experimentar eso hay que obedecer, conocer y obedecer las normas del reino, presentarse con vuestros cuerpos delante de Dios y entregarnos a Él, dice, y así entonces experimentaremos el nuevo ser. Tú ya lo hiciste, porque si has nacido de nuevo, es bueno ver cómo se está comportando esa persona, esa nueva criatura. No os conforméis a este siglo, dice la Biblia, lo hemos leído, no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Y esto es lo que el Espíritu Santo está dando en estos últimos tiempos, una transformación en la manera de entender las cosas, mis hermanos. Y vamos a un punto central de este mensaje,
que lo encontramos en Lucas capítulo 10, de los versículos 1 al 12. Vamos a leerlos, algunos del 1 al 3, si el hermano no lo pasa para no saturar el esquermo. Lucas 10, del 1 al 3, y después, si hay tiempo, continuamos hasta del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios, si el hermano me lo pasa. Nosotros hemos mencionado algunas de las cosas de lo que usted es en Cristo, pero usted es mucho más de lo que hemos leído en Cristo. Yo aquí tengo al menos 100, todas bíblicas, 100 expresiones, exactamente 100. El que diseñó esta hoja me dijo que eran 100 y están escritas 100, lo que somos en Cristo. Pero no es solo eso, en Cristo somos mucho más, como dice el libro de Romanos. Dice así la palabra de Dios en Lucas 10, del 1 al 3. Yo voy a leerlo aquí, algunos versículos, mientras el hermano lo pasa. Aquí está hablando la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo ha enviado a 70 personas, 70 exactamente, sabe Dios por qué son 70, a evangelizar. Y estas 70 personas han regresado con una información muy interesante. Y de esta información es la que yo quiero hablar a ustedes. Dice así entonces, mi hermano no lo ha pasado, lo leo yo acá. Lucas 10 del 1, dice, y levantándose, perdón, estaba leyendo Marcos, excúseme un segundo, Lucas 10, aquí está el relato. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Dejemos estos tres elementos que hemos leído de momento. Aquí nosotros vemos que Dios envía, ¿cierto? ¿Los envió quién, mis hermanos? El Señor. Yo esto lo he enseñado varias veces, pero este versículo me permite profundizar. Dios les dice, yo los voy a enviar a ustedes, y los voy a enviar como ovejas en medio de lobos, como corderos que se van a meter en medio de lobos. ¿A usted no le parece extraño ese tipo de situación? El Dios bueno, misericordioso, santo, sublime, conociendo que el mundo es una leonera lleno de lobos, y nos manda a nosotros como pécora, como corderos en medio de lobos. No hay una contradicción en el Señor. Por eso es muy importante saber quién te manda, mis hermanos, porque si es el Señor que te manda, Él te respalda. Puede ser en medio de lobos, de osos, de leones. Por eso cuando me tocaba aquí enseñar en muchas partes sobre el proceso del llamado de Dios, el proceso en la vida espiritual, el proceso de la vida ministerial, ya está escrito en la palabra de Dios, que a la gente no le gusta el proceso. El hombre le gusta que le den las cosas así o tenerlas así sin someterse al proceso. La palabra de Dios es clara, dice que Él nos conoció antes, y como nos conoció, por eso nos llamó, y a los que llamó Él los entrenó. Y cuando el Señor envía a las personas es porque ya los ha entrenado, parte de hecho de que Él los entrena. Y el que el Señor manda, ya entrenado, Él lo respalda, porque Él es el que nos ha enviado. Y por eso vemos el resultado positivo que tiene este grupo de personas, que llegan contentos y felices, diciendo, Señor, aún los demonios se nos someten. Es que cuando el Señor te manda, ahí no hay demonio que valga, mi hermano, iglesia. Pero es porque el Señor te mandó. Aquí no se trata que yo mande a mí. La palabra de Dios es clara en Juan capítulo 15. No me elegisteis vosotros a mí, como se acostumbra en el mundo, porque en ese tiempo eran los alumnos que elegían a los maestros. Jesús dice, conmigo no es así, en el reino no es así. Es el maestro que elige a los alumnos.
usted y yo somos privilegiados porque hemos sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Den un aplauso al que vive para siempre. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 8, que hemos sido elegidos nosotros, y como hemos sido elegidos, nos ha elegido para predestinarnos, para darnos un predestino, para ser similares a Cristo Jesús. Qué hermoso es esto, nuestro buen Dios, que nos ha elegido para darnos un buen destino, mis hermanos. Aquí vemos a estos hombres que Dios los manda, y en medio de tanta dificultad, ellos triunfan, porque ahí está el Señor. Cuando el Señor envía, el Señor da la garantía del triunfo. Amén. Da la garantía del éxito. Usted y yo debemos de ir con confianza, y porque Él nos ha enviado. Lo importante es asegurarnos que Él fue quien nos mandó, que no fue el tío, o no fue tu esposa, o tu hijo, o fue el consejo de la iglesia. ¿Quién te ha mandado a ti? Quien te manda, que responda a Él. Amén. Si el Señor dice, si yo mando, yo respondo. Amén. Por eso dice la Biblia continuamente, bienaventurado aquellos que por causa mía o del Evangelio son vituperados, tienen problemas. Porque yo respondo, dice el Señor. Amén. Pero si es por culpa tuya que te metiste en tu lío, responde tú. Es el Señor el que llama, es el Señor el que instruye, es el Señor el que envía. Por eso yo, ¿quién soy? Es importante. Porque de acuerdo a lo que yo soy, así mismo hago. Yo no debo hacer nada para hacer algo. Observemos esta expresión de la Biblia que es bien llamativa y nos confirma una vez más lo que estamos diciendo. Jesucristo no había hecho nada hasta el momento y tenía 30 años. Alrededor de 30 años, si usted quiere puede decir 29 o 30 y medio, porque la Biblia dice que como 30 años tenía. Y no había iniciado su ministerio. Fue al río Jordán, donde Juan el Bautista, para que lo bautizara. Y desde allá, desde el cielo, salió una gran voz diciendo: ese es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. A Él oíd, a Él obedeced. Es a Él. Él no había hecho nada. Él no tenía mérito de obras. Alguien podía decir, pero ¿dónde están las obras para obedecerle? ¿Dónde están las señales si no ha hecho nada? Apenas va a empezar su ministerio. Ni conocemos qué tipo de ministerio tiene. Pero Dios estaba respaldando el ser. ¿Entendemos, iglesia? Dios le ha dado la autoridad, lo bendijo y le ha dado todo lo que le ha dado, no por las obras que Él hizo, sino por lo que Él era. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quién es usted? El Hijo de Dios. ¿Quién es la hermana? La hija de Dios. Y es la hija de Dios a la medida que haya aceptado a Cristo y que Cristo empiece a reflejarse y a crecer dentro de ella. Amén. Es por eso que muchas personas, aunque acepten a Cristo, Cristo no está en él, no se manifiesta. Es como que si no existiera. E viene una enorme duda, mis hermanos, si verdaderamente la persona tiene a Cristo o no lo tiene. Porque el preñarse de Cristo, tener Cristo adentro, de alguna manera se ve, de alguna manera se brota, de alguna manera se manifiesta, porque Él no es pasivo, Él es activo, Él transforma. Por eso la palabra de Dios nos invita continuamente a ser flexible y transformarnos. Dice, transformaos. ¿Transformaos en qué cosa? En la manera de pensar. Renovaos en la manera de ver las cosas. La mies es mucha, mis hermanos, desde hace mucho tiempo, desde la época de Jesús, ha visto que la mies era mucha. O sea, hay mucho que recoger, pero son pocos los obreros. Este mensaje tiene que ver con los obreros, con el mensaje que yo les he prometido que traeré dentro de poco. Obreros, personas que trabajen y que colaboren en la iglesia, personas que tengan un espíritu de hacer, pero no para llegar a ser, sino que quieren hacer por lo que ya son. ¿Entendemos, iglesia? Amén. Por lo que tú eres vas a hacer cosas. Esto de hacer, de servir,
es fruto de lo que yo soy. Y como yo soy, así mismo sirvo. Este espíritu de servicio lo tiene Jesucristo. Y lo tiene todo aquel que tenga Jesucristo. Porque como Jesucristo está dentro, Jesucristo manifiesta ese espíritu de servicio. A ver si me explico. Una vez Jesucristo, iban a comer y todo el mundo se sentó en la mesa. Y yo digo, pero ¿cómo? Primero no tenían alguien que lavar los pies a los hóspites. Y sí, dijo uno, pero ¿quién lavalo vos? Le decía tal vez Pedro a Jacobo. Y Jacobo dice, no, yo lo lavé la semana pasada. Ya sabe cómo son las cosas del hermano, no, yo ya lavé el baño una vez, yo ya pasé a etapa. Porque hasta así te dicen, ya etapa la superé. Y ya estoy grande. Tuvo que coger Jesucristo, yo tráigame una toalla y se fajó y se limpió. Y ahí ya todo el mundo a hacer el servicio. Él dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Yo vengo a servir, díganme que yo sirvo, dijo el Señor. Ahora, si Cristo tiene ganas de servir y Él está dentro de cada uno de nosotros, Él quiere seguir sirviendo hoy, pero a través de ti, de mí. Es que la obra que quiere hacer Cristo, la quiere hacer y la continúa haciendo a través de nosotros, por eso se metió en nosotros. ¿Entendemos, iglesia? Amén. Mucha gente quiere, Señor, sé generoso con este, Señor, provéele a este hermano que está mal. Pero ¿por qué no sacas tú y le ayudas? Porque Dios quiere que a través tuyo se manifieste. Es que eso es lo que hace Dios.